generan como un ritmo, una secuencia, un orden, una armonía. Pero por otro lado, hay otras rítmicas en las músicas, es más, en la música que pusieron al principio de esta presentación, se notaba claramente que había de fondo una marcación del ritmo, pero a la vez otras melodías que empezaban a fluir de otra manera. Entonces, ¿cómo es la rítmica de cada uno de nosotros? Eh, ¿En qué clave actuamos y generamos movimientos? Fíjense que, más allá de los dos casos extremos, el de la alta concentración en una tarea que requiere minuciosidad y estar ahí en el detalle, la otra que es muy exuberante y movediza, en el medio, esta es una escena de uno de los espacios de Santa Fe, del Tríptico de la Imaginación, en La Redonda, un espacio que tiene que ver con la lengua, con la literatura, y lo que me interesa no es que miren el objeto, sino que miren el objeto en relación a los distintos actores que están allí. Fíjense, hay un niño que está jugando con la luz, agachado a la izquierda, perdón, no puedo señalar, pero a la izquierda. Entonces, él está concentrado no en las letras que se disponen para jugar, sino en otra cosa, en la pantalla. Atrás una niña jugando, a la derecha un niño que también está formando palabras, pero también hay dos pequeñitas que están, una mirando a la otra que está jugando y otra mirando el juego de lo que la otra hace. O sea, cada uno está en su propia sintonía. Lo interesante es ver cómo esta imagen de conjunto logra como una armonía general, porque permite, genera libertades, la materialidad se ofrece de tal manera que genera que todo tipo de rítmica y de tensión lúdica se apropien de esta situación. Pasamos. Para esto vamos a ver, entonces, vamos a ir entre los objetos y los espacios, vamos a ir y vamos a venir. En rasgos generales, vamos a hablar de experiencias con la materialidad. Hay algunas cuestiones que son básicas, puntuales del diseño, y nosotros manejamos términos como tiene que ser funcional y claramente tiene que permitir que las actividades que yo planeo se puedan desarrollar. Esto es básico y no puede faltar. Pero después hay un plus, que hay un lenguaje porque todo comunica, un sentido porque lo que yo ofrezco se convierte como en signo, una estética que es la relación que hay entre las ideas y las formas. Las formas no son gratuitas, no son independientes, tienen que ver con intenciones, como veíamos hace un ratito, y fíjense aquí, el de la izquierda es un espacio ordenado, y que tiene sectores, hay un niño escribiendo en un pizarrón, hay otro niño sentadito en los almohadones. Los espacios invitan a determinadas acciones. Lo que me interesa destacar aquí es que uno es muy tradicional en algún sentido, y claramente las letras, la educación están marcando, marcando un horizonte, ¿sí? Hay, no sé si se alcanza a ver, pero hay detrás un espacio abierto, que es muy interesante tener visuales y aperturas, límites hacia el verde, y también atrás hay un espacio de juegos de plástico que ya vamos a encararlo más adelante. Pero hoy me gustaría que nos detengamos aquí, en esta escena, en la de la derecha, donde juega con cambios de escala, y en generar un mundo que es muy particular, ¿sí? Esto es dentro del hospital, un hospital de Londres, el Royal. Fíjense que en los dos espacios hay cubos, yo diría que del mismo material, porque pareciera que son livianos. Uno está con las letras y está estanco en su lugar esperando ser usado. Y el otro invita, convida,
sugiere que son para ser movidos, no solamente para sentarse. Entonces los niños pueden intervenir. El tema es, por un lado, brindar todo el confort lumínico, auditivo, térmico, todo lo que hace al confort humano para poder generar las actividades que tenemos que generar. Con frío no podemos actuar, con mucho poca luz también, tiende a ser como depresiva. Pero hay otras situaciones que son las que interpelan y que son los ámbitos, los espacios, las escenografías que hacen que el niño o el adulto formen parte moviendo e interactuando con los objetos. Entonces son desafiantes, no solamente logran el confort. Pasamos. Y cuando les dije vamos a verlo en otro momento, es que el espacio que está a la izquierda arriba es un espacio que tengo la suerte de recorrer, no en pandemia, pero cuando puedo, distintos rincones del país, y en los lugares más remotos encuentro siempre este tipo de espacios de juego, espacios estereotipados, espacios que se alejan del mundo de la naturaleza, todos artificiales, con materiales industriales, espacios que tienen una valla y que dejan a los niños adentro y al mundo afuera. Y cuando hablamos de derechos de ciudadanía. Ya no podemos dividir. La integralidad nos hace pensar en los niños en la ciudad, porque en nombre de la seguridad lo que hacemos es recortar espacios y dejarlos separados. Entonces, los invito ahí quizá no se ve, es muy chiquito, pero este es todo un lugar enrejado. A la vez tiene imágenes de coronitas, de reyes, de princesas, que también son muy estereotipados, y bueno, y todo lo que me parece que sucede allí tiene un límite, porque cuando ya imaginaron todo lo que podían aquí, lo que hacen es ejercitar habilidades físicas, ¿sí? Pero es tan importante el mundo simbólico, la construcción y el desarrollo del mundo simbólico de cada uno, que entonces vamos a ver otros casos, y esto, por ejemplo, es una artista brasilera que es muy interesante, Elvira de Almeida. La pueden buscar, van a aparecer muchas imágenes. Ella, sus trabajos estaban sustentados en los materiales que la ciudad descarta. Entonces se iba a los desarmaderos, a los lugares donde se acopiaba, encontraba troncos, metales, etcétera, etcétera, y con eso fabricaba estos juegos. Esto es una calecita, pero hay cantidad de juegos de hamacas y distintos tipos de sube y baja. O sea que fíjense cómo hay una intención a la izquierda abajo de no ser tan rigurosos como en el que les mostraba antes. Hay hamacas, en piso de caucho, pero hay hamacas. Los adultos empiezan a estar un poquito retirados por si los niños los necesitan, pero el verde está afuera, ¿sí? Pero bueno, ya ganamos un poco de ventaja, aunque los juegos son estereotipados también, son repeticiones de la misma hamaca, el mismo sube y baja. Lo que estoy invitando es a pensar en la integración con la naturaleza y a la construcción simbólica, porque que esto a los niños les puede disparar, como el de arriba a la derecha. Es un personaje puesto allí en posibilidad de ser usado como espacio de juego, pero también de construir imaginarios. Desde este lugar también podríamos ver, y hablando de ritmos, cómo hacer para lograr una
articulación entre estos dos ritmos que bueno, son extremos. No me gusta hablar de lo binario y de lo opuesto, pero es más fácil para que ustedes lo interpreten. Hay muchos puntos intermedios, obviamente. Pero una cosa es una disposición material, como a la izquierda, muy ordenada, que permite una armonía, un control de la actividad y del ritmo, y que permite movimientos más estructurados. Y otra cosa es disponer materiales para generar movimientos espontáneos o improvisaciones, donde se ponen en juego más las emociones. Entonces, creo que ambas cosas son parte del problema, y lo que haríamos es eh, simplemente comprender cuál es el modo de cada uno. Arriba, por ejemplo, donde dice taller didáctico, este es un espacio del gobierno de la ciudad de Neuquén, que es fábrica, tiene muchos años, más de 30 años, y tuve la suerte de poder estar allí y recorrerlo. Ellos fabrican materiales didácticos, por un lado, para recibir a escuelas y a grupos de niños, y generarle actividades según las necesidades, y por otro lado para prestar materiales a toda la provincia. Y este espacio es muy conmovedor porque son bloques de espuma de diferentes formas, y para poder armar personajes. Entonces los personajes no remiten a ninguno conocido, no son ni superhéroes ni nada, son la construcción que los niños van pudiendo hacer. Se parecen más a los dibujos infantiles, ¿no? Y el de abajo es un laberinto que, como es de cartón, tiene mucha posibilidad de que los niños lo vayan transformando, abriendo puertas, abriendo ventanas, cerrando. Es para niños pequeñitos, como verán, están gateando allí también. Y pueden espiar, y tiene algunos momentos de velcro, entonces se puede mover fácilmente. Esto lo diseñó un grupo de estudiantes de una carrera de especialización, depende de posgrado en la FADU, una especialización en diseño de juegos y juguetes, y bueno, lo expusieron hace un par de años en una de las bienales en la Facultad de Arquitectura. Muy interesante, está el link allí, que ustedes pueden entrar y ver el movimiento, que es lo que le va pasando a los niños. Entonces, acompañar la propia rítmica, ¿sí?, de cada uno. Y desde la materialidad, lo interesante es trabajar con formas reconocibles, pero también con formas no reconocibles. A la izquierda arriba es un objeto hecho por estudiantes del CBC, como diseño de juego, y donde las formas no son nombrables. Por lo tanto, esto también colabora con disparar la imaginación. Y fíjense, otra vez, el pensamiento binario, lleno, vacío, adentro, afuera, arriba, abajo, no es lo único que hay. Hubiera tenido que poner un montón de palabras que son las que representan estos momentos intermedios o formas intermedias, y que están representadas, por ejemplo, arriba a la derecha, cuando no es ni lleno ni vacío, no está ni adentro ni afuera, pero la niña está feliz, distendida en este espacio. Y también se da en la arquitectura, cuando a la izquierda abajo el espacio se vincula el interior con el exterior, como dejar de generar este límite concreto, y los espacios no tienen paredes divisorias, sino que se arman con las mismas mesas, el equipamiento, los lugares donde se van a desarrollar las actividades. Es simplemente por agrupamiento. Y en la juegoteca abajo a la derecha también. Fíjense, ahí está todo el material a la mano, y cada uno va donde quiere, y bueno, y para evitar tener que controlar, no hay que dejar cosas que uno no quiera que vayan a tocar. Por lo tanto, hay que organizar estos espacios en función del uso, siempre del uso y de quién es el que puede venir.
Ahora vamos a ver, en función de estos principios básicos que estuvimos viendo, vamos a hablar de universos y de narrativas. Entonces, tenemos dos tipos de narrativas como para aproximarnos. Una es la de lo cotidiano, y hay varios modos de abordarlo. Desde la copia, o sea, una reproducción exacta de lo que veo, de lo que conozco, una emulación, remitir a, pero no ser exactamente igual, o una reinterpretación o resignificación. Y por otro lado, hay mundos extraordinarios, que están más vinculados al mundo infantil, ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, espacios como el Tríptico de Rosario, de Santa Fe y muchos otros, trabajan con estos desafíos, que es plantear materialidades que tienen que ver con cuestiones, sí, del mundo de la cultura infantil, lo olvidado, lo exagerado, lo inesperado, lo absurdo, lo remoto, lo mágico, lo distinto, lo fantástico. Y ahora vamos a ver algunos casos que tienen que ver con esto. Este universo heurístico remite a los primeros años, ¿sí? Hay una psiquiatra británica, se dedicó a estudiar el mundo de los primeros años de desarrollo, y entonces propuso primero un objeto que es la canasta, la cesta de los deseos, para niños de hasta 6 meses. Y entonces, donde propone poner allí elementos naturales, no artificiales, naturales, y permitir que el niño vaya investigando y descubriendo, porque dice que plantea que a través de la exploración el niño eh, se va vinculando consigo mismo y con el entorno, y también con los otros. Entonces va generando eh, el descubrimiento de cosas que hacen ruido, que puede golpear, que puede estirar, que puede manipular. Y después, cuando ya entre los 6 meses y 2 años, lo que hace es ofrecer espacios para que cada uno de estos se ofrezca como rincón con distintas materialidades. Pero lo que dice es que hay que respetar la madurez de cada niño y el ritmo propio de cada niño, que hay que estimular lo menos posible. Es más, ella dice no estimular, porque para no forzarlo, para dejar que sea un desarrollo personal de esa propia potencia, de esa propia fuerza vital. Y, y esto favorece de algún modo la construcción de una autonomía progresiva. Esto va generándole en el niño, cuando no lo forzamos, va generando en el niño la confianza. Sí lo podemos acompañar en nombrar las acciones a través del lenguaje, ¿no? Ir nombrando las acciones que van realizando para que vayan entrando al mundo de la comunicación y del lenguaje. Y luego hay otro tipo de universos, y vamos a ver varios. Este, por ejemplo, remite al mundo real, pero a través de ciertas poéticas, ¿sí? Artistas que representaron, no sé, el mundo del campo, de lo natural, y de los frutos, y la recogida de esos frutos. Pues fíjense que están los materiales, pero la narrativa la hace cada uno. Cada uno rearma ese mundo de la manera en que puede. Cada uno de esos casilleros que hay, y son 2 paredes así, remite a otro mundo. Y entonces interpela fuertemente y convoca la narrativa que cada uno pueda construir. Pasamos a otro. Hay otro, por ejemplo, este también es un juego hecho por estudiantes del CBC,
en cartón protegido para que la humedad no lo tome. Fíjense cómo remite a un mundo conocido, pero no lo copia. Ya no toma simplemente algunos rasgos de la realidad. Entonces, esta niña construyó su propio castillo. No lo sé, si le ponemos ese nombre, a lo mejor lo volvemos a definir como estereotipado. Pero ella construyó su propia fortaleza y jugaba con este nuevo espacio. Pasamos al otro. Esta es una exposición que se hizo en Pontevedra, España, en el marco de la primera Bienal de Arquitectura, Arte, Educación e Infancia, donde hubo experiencias de todos lados del mundo. Se presentó en 2018 y bueno, esta exposición acompañaba a las presentaciones, el congreso. Entonces, se basa en elementos básicos de la geometría: punto, línea, plano, volumen, y cómo, fíjense, lo geométrico y lo amorfo hacen que los niños puedan cambiar el punto de vista, o se meten dentro de estas cajas a las cuales son invitados, o a la derecha arriba hay una geodésica, una estructura geodésica, o sea, a través de varillas muy livianas que ellos mismos pueden construir, se metían adentro, se tiraban en el piso y entonces tenían como una mirada desde otro lugar. Juegan con la espacialidad, juegan con la materialidad, lo pueden transformar. Con los bloques de la izquierda abajo armaban muros y después iban y los tiraban. O sea, se expresaban de distintos modos y con distintas desgastes de energía, ¿no? Lo que me parece interesante es pensar que podemos medir la energía en baja energía, media energía o alta energía, y que hay que considerarlos a todos en estos sistemas que estamos proponiendo. Seguimos. Otro, este está en dos espacios distintos, uno en Santa Fe y otro en Rosario, la Isla de los Inventos y La Redonda. También hay universos de objetos concretos, pero que están ordenados a partir del color. Entonces, desde ese color, le pregunta a uno, bueno, ¿con qué universo te identificas más? Y entonces cada uno agarra una cintita con el que más lo conmueve y la va adosando a unas varillas, y por eso se van formando estas masas de color con esas cintas que son magníficas, que van representando esta matriz colectiva, pero juega entre lo individual y lo colectivo, sin darle orden, sin dar sintaxis. Lo único que ofrece es el mundo simbólico y el mundo material que uno construye al observar y al vincularse. Este es el que veíamos hace un ratito, con un poco más de detalle, porque también tiene por allá atrás unas pantallas donde los niños pueden moverse, pero estos movimientos fueron planificados a partir de entrevistas que tuvieron los diseñadores con los fisioterapeutas, porque son niños en recuperación, y lo que hicieron es primero enterarse de cuáles eran los movimientos que facilitaban el bienestar y el abordaje de las distintas enfermedades. Entonces, bueno, trabajaban sectores con las luces, sectores con las pantallas, sectores con movimientos, en otros momentos lo simbólico es lo más fuerte. Bueno, fue toda una composición que plantearon en función de las necesidades que concretamente dieron los expertos en el tema. Y esto es el universo de Mireia Baglietto, artista plástica muy conocida en nuestra Argentina. Desde los años 70 ella viene desarrollando y sigue espacios núbicos. Ella misma tuvo un problema de salud y sintió que
que nada de lo que tenía coordenadas la representaba, de ser muy reconocida como ceramista, sintió que tenía que abandonar todo, que ella se vinculaba más con la materia, y bueno, en ese pasaje, en esa búsqueda interna, logró darse cuenta y experimentar que ella pertenece a este mundo, a un mundo de ingravidez. Y entonces empezó a invitar a todos a poder ser partícipes. Este mundo se construye materialmente con telas, en distintos museos, lo va armando, armó muchísimos, lo va armando según la arquitectura del lugar, y lo que sugiere es no mirar, no entrar a este espacio directamente, sino recorrerlo con una mirada que se hace a través del espejo, como el niño que está allí. Entonces, ofrece unas botas antes de entrar para que uno no sienta la pisada, que uno no sienta esta pulsación. Ella va por el ritmo de la fluidez, porque dice que de esta manera uno encuentra una relación, una conversación, una vinculación con la propia arquitectura del cuerpo, que tiene otro tipo de rítmica, ¿sí? Mucho más fluida. Entonces, fíjense cómo... pasamos a la otra, Vivi. Fíjense cómo estas narrativas que fuimos viendo se presentan con distintas materialidades y con distintas intenciones, pero todas tienen en común algo de esta relación de ideas-formas, una estética que da cuenta de universos en relación al asombro que generan en los participantes. Lo que esto hace es que cuando alguien está en estas situaciones, lo más probable es que se le genere un acontecimiento. El acontecimiento es como una vivencia, un momento tan particular que rompe con lo que venía dado desde lo habitual y lo cotidiano, y se convierte en un hito en la vida de las personas. A partir de esto queda como una nueva impronta, y eso también genera nuevas representaciones simbólicas. Entonces, los invito a pensar los espacios y los objetos en términos de narrativas, en términos de acontecimientos. Fíjense que las materialidades no tienen sentido sino cada una en su propio universo. Es como el peón o el alfil del ajedrez. Ningún sentido tiene si está fuera de ese mundo, lo que hace que también estos objetos pertenezcan a ese mundo y afuera no tengan significado. Entonces, hay una coherencia interna, hay códigos propios y espacio-tiempo propios. Seguimos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para construir narrativas situadas y este tipo de universos? A veces son pequeñas acciones y a veces son pequeños gestos los que nos van derivando en estas propuestas. Este es el caso de un jardín en el barrio de Saavedra. Si todos conocen, Saavedra linda con la General Paz, y del otro lado hay un montón de edificios que pertenecen a militares. Los militares van y vienen por el país porque tienen asignados destinos, y a veces están, si entiendo bien, 2 años en un lugar, 2 años en el otro. Y esto para los niños es significativo, porque cuando están en los espacios educativos, tienen una permanencia y una rotación diferente a cualquier otra. Entonces, ¿qué hicieron? Se estaba planificando el año y decidieron trabajar, los coordinadores, a través de la escucha y de las historias que podían surgir entre los participantes. Entonces, lo más importante es el interés de los actores. Los actores son 2, obviamente. Uno es el equipo de juegotecarios,
y otros son y ojo, no solo el equipo, es todo, es el que prepara la merienda o la leche de la mañana, es el que participa desde todos los lugares en ese ámbito y que hace de sostén también de la propia actividad. Y todo el equipo y todos los asistentes. Y los asistentes, no solamente los que están allí, sino también las familias y todo lo que traen, desde la memoria y desde la presencia. Entonces, empezaron a escuchar en una actividad cotidiana qué era lo que hablaban entre los niños. Y entonces una dijo, mi papá me duerme por Skype todas las noches. Y otra dijo, yo tomé yogur en el Ibizar. O sea, algo tenía que haber en relación a la Antártida. Los del equipo conectaron y empezaron a indagar y a preguntar a las familias y entonces lograron vincularse con el papá que estaba en la Antártida por videollamada y planificaron con él hacer un encuentro virtual para que comparta su experiencia con los niños. O sea, lo que están haciendo es compartir sus propias historias. Y por otro lado, la familia que estaba acá, que habían estado en esta escena, bueno, pudo aportar otras cuestiones que hacían, bueno, a registros de distinto tipo, y se construyó en articulación con las intenciones, en este caso con un contenido concreto, porque es un sector educativo, pero en trabajar el ESI, trabajar el ambiente social y natural. Entonces se empiezan a relacionar datos, detectamos el potencial, relacionamos los datos y armamos una secuencia de acciones para recopilar y para ver cuál es la acción más conveniente. Entonces empezaron a hacer actividades con los niños. Pero fíjense que son secuencias de actividades, no es una sola. Es como que se van hilvanando. Y entonces decidieron convocar a las dos familias, usar un mapa para referenciar y que los niños puedan explorar a través de lupas, y a la vez hacer este cine donde estaba el video de papá y les iba explicando que era cómo vivían allí, con el mundo interno del lugar donde habitaban y con el mundo exterior, con toda la naturaleza, los animales, etc. Y la otra familia, la que estaba acá, pudieron hacer una ronda, una visita para poder hacer conversaciones, hicieron lecturas, hicieron toda una planificación desde distintos niveles. Y después de todo este proceso, hicieron como una especie de puesta en común, de cierre, de exposición final, armando 3 espacios, invitando también a las familias, y uno tenía que ver con el espacio de la Antártida, que representado a través de telas blancas, y con objetos que eran hielo, espuma, y para jugar allí, y otras imágenes propias del lugar, también muy interactivo, y por otro lado consiguieron vestimentas de abrigo como para poder situar. Me gustaría rescatar esto del relato hilvanado, porque se puede dar en muchos momentos, en muchos lugares, y también con diversos actores. No es necesario que sean los mismos actores los que tienen continuidad, sino que uno va dejando abiertos los escenarios y las propuestas a que se vayan sumando los que van pasando por los espacios de salud. Pasamos a otra. En este sentido, por ejemplo, en Venezuela hubo un proyecto comunitario en una juegoteca que la coordinación encontró que un montón de niños de una comunidad estaban desconformes con su larga escalera que los llevaba a un barrio que ellos adoran, que era muy lindo, pero que la escalera era muy triste, muy larga, y entonces decidieron hacer juntos un trabajo de recuperación, armaron un mundo submarino con personajes, y bueno, y todos se pusieron a pintarlo para que quede hermosísimo el acceso a sus casas. Después decían que a la gente le daba miedo venir y que no tenía por qué ser así.
Y después hay otros proyectos que tienen que ver con el estar juntos desde la multiculturalidad. Este es un proyecto cogestionado y inspirado en los juegos de crianza de Daniel Kalmels, psicomotricista de nuestro país, y que trabaja con diferentes nidos, ¿sí? Nidos para acciones que para él son fundantes, como el mecer, el sostener, el ocultamiento, la persecución, las narrativas, los versos, lo sensorial. Y entonces, ¿qué pasaba? Como las familias eran muy diversas, traían a sus niños de 1 a 3 años y no podían entenderse porque venían de distintos países, de distintas provincias, y para cada uno el estar juntos significaba otra cosa. Entonces tuvieron que trabajar primero este tema a través de muchos talleres y de acercamientos, que no era que traían a los niños y los dejaban allí, sino que ellos formaron parte de este trabajo colectivo como para socializar e intercambiar, y bueno, se generaron diversas actividades como para construir esta socialización y esta comprensión del objetivo común. Luego, dentro del tríptico de la infancia, no voy a presentar todo, solamente este que me parece significativo porque toma de lo cotidiano y toma de la naturaleza algunos aspectos y lo resignifica con el lema de pensar con las manos. Entonces armaron un taller con 4 zonas para amasar, para explorar, para tejer y para moldear. Y por ejemplo, el de tejer es abajo a la izquierda, tejen cestería. Y mientras se va tejiendo esa cestería, uno va conversando, es una ronda, que es muy significativo como forma del encuentro, y están los coordinadores que van ayudando, colaborando con las técnicas y con el aporte de los materiales que están allí en el centro, a disposición. Por otro lado, el amasar tiene que ver con amasar pan, el explorar tiene que ver con una máquina de destilación y se generan esencias de distintos perfumes, como después cuando la puedan agrandar en la presentación se va a ver toda esta maquinaria hermosa, este aparato para entender el proceso de destilación, y además otros procesos con pinturas que trabajan con impresión de elementos naturales que estando al sol imprimen hojas, etcétera, etcétera. Son ámbitos que prestan atención mucho al detalle, mucho al proceso, son como ofertas para ampliar el mundo cultural, y esto me parece muy valioso. Esto, Carla y Evangelina sabrán perfectamente, esto es el centro de día René Favaloro, que está en Escobar. Ellos compartieron con nosotros unas experiencias donde hicimos prácticas sociales con una escuela técnica, la técnica 4, y donde desde la técnica se generaban objetos y juegos para distintos centros de salud que organiza, algunos que organiza la Juegoteca Buen Vivir, y bueno, y estaba el centro de día con atención a ciertas discapacidades, y bueno, y en particular ellos tienen taller de circo, y donde aprenden distintas técnicas y vienen los profes con sus elementos muy típicos, pero también hay un taller
que tiene que ver con la fábrica de sensaciones. Entonces es un taller de música y tienen que fabricar sus propios elementos musicales para poder hacer orquestaciones. Entonces juegan, construyen los elementos y con lo cotidiano, con lo que hay, logran bueno, generar actividades que los hacen muy felices a todos los asistentes. Este caso es como muy concreto de arquitectura, cuando un hospital necesita, con la parte pediátrica de un hospital, necesita una expansión, por ejemplo, es en Madrid, tiene una terraza, pero esa terraza tiene mucha sombra, entonces tampoco es conveniente que los niños estén jugando allí todo el tiempo. Los edificios mismos son bloques tan grandes que hacen sombra. Entonces lo que hicieron es generar una arquitectura, un espacio como una especie de burbuja de colores, muy sencilla, con unas estructuras de madera, y generan un ámbito diferente dentro del mismo hospital para la parte pediátrica. Y que resulta, obviamente, como un momento de ocio para todos los niños que están allí en tratamiento. Y después hay posibilidades de darle un sentido que tiene que ver con la identidad, ¿sí? Que le da cierto carácter, cierta narrativa a distintos ámbitos. Pueden ser pasillos, circulaciones o lugares que están recodados en algún área. O espacios de uso para tratamiento, ¿sí? Entonces, como la estación lunar es la unidad de hematología, ¿sí? de este hospital, y fíjense cómo hay intervenciones de distintos artistas que están exponiendo ciertas murales, y después distintos objetos que son desde simples almohadones a otros bancos que nosotros podríamos materializarlos no sé, desde a través de cubiertas con materiales de desuso y que las podemos poner en circulación desde la higiene y la estética correspondiente, pero no tiene que ver con el costo. Esto que les estoy presentando quizá lo piensan como algo muy costoso y no pasa por ahí, pasa por compartir ideas más que presupuestos, ¿no? Uno lo puede realizar con otro tipo de materialidades. Y este es un hospital que está en Córdoba, que me parece que claramente representa la narrativa que yo estaba intentando mostrarles como secuencia de acciones. Acá se hacen estudios oncológicos, renales y óseos, y fundamentalmente para todos, para los adultos y para los niños, es un momento muy difícil pasar por estos estudios. Entonces planificaron, por un lado, una posta, un juego de postas, y para ese juego de postas fueron ambientando los distintos espacios. Paisaje de selva, paisaje subacuático, etcétera, etcétera. El último, y todo esto va con un tablero, ¿sí? Con el cual van jugando. El último lugar es precisamente la cámara gamma, pero no llegan, y que representa todo un espacio muy, como la nave espacial que los niños tienen que abordar en el espacio también acorde a esa materialidad. Y lo interesante es que a la vez han fabricado, a la izquierda abajo, una cámara gamma en miniatura, en impresión 3D, y con esto les explican a los niños el procedimiento que van a realizar. Entonces, de una forma muy lúdica, hacen que los niños se distiendan y que esto resulta en evitar aplicar la anestesia al proceso.
O sea que tiene una clara intención y lo ha logrado con creces. Pasamos. Para ir cerrando y repasando, lo que necesitamos es trabajar con una materialidad que sea lo suficientemente flexible como para que entre en sincronía con, entre los diferentes actores y entre las distintas situaciones. Y creo que los principios lúdicos del juego libre son los que nos pueden ayudar a responder preguntas. ¿Estoy orientado? ¿No estoy orientado? Y entonces los invito a tener esto como repertorio, como para interpelar y hacerles preguntas, y a ver si lo cumple o no. Entonces, para mí los principios básicos son el principio de incertidumbre, o sea, que el resultado sea incierto, es el motor que hace que la acción se desarrolle, que el desafío esté presente. La indeterminación, entiendo que pueda tener múltiples resultados, no que el juego no conduzca a un solo modo de ser jugado, sino que tenga muchas posibilidades, que sea interactivo, que genere, entre las materialidades y los jugadores, que genere interdependencia entre los distintos jugadores, que no esté disciplinado a ninguna disciplina, ni educativa, ni quizá en este caso a lo mejor puedan orientar a algunos hacia las intenciones que los fisioterapeutas o los médicos puedan indicar, pero no es que responde directamente. Puede ser indirecto, como veíamos en este espacio del hospital en Londres. Y por supuesto la iteratividad, que es propia del juego, y que por favorecer la repetición, y otra vez, nunca se repita exactamente igual, sino que pueda admitir distintos grados de novedad. Bueno, hasta aquí lo que preparé. A mí me gustaría quedarme en la placa anterior, Vivi, si puede ser, porque me gustaría ver si hay preguntas o conversaciones que tengan que ver con esto expuesto. Yo no los estoy viendo, así que no sé, chicas. Bueno, si querés, interrumpimos un ratito. O las que están viendo el chat. Soy yo. Gabriela dice, no me puedo sacar de la cabeza que irónicamente en determinado momento histórico social vayamos todas las plazas, cambiamos la madera como material predominante en los patios de juego por caucho y plástico, y a la vez empezaron a poner esos mensajes simbólicos tipo coronas y demás. Un desastre lo que hemos permitido, sí, es verdad. Bueno, si hay preguntas, bienvenidas. Y si no, sí, pasamos a la que viene y vemos de qué manera, a la diapositiva, y vemos de qué manera ustedes pudieron recoger ciertos materiales que tenían en sus casas o en sus ámbitos de trabajo, y cómo podríamos generar algún tipo de material para aportar al botiquín lúdico que ustedes están construyendo. Se me ocurrió pensar que este tipo de orden en los distintos juegos va a ayudar, esta forma de entenderlos podría ayudar a la construcción, y voy a poder pensarlos, y esta clasificación está basada, se llama sistema ESAR. Yo me estoy basando en un sistema de una canadiense que a su vez, un investigador, se basó en las investigaciones de Piaget, y entonces ordena los juegos según las etapas evolutivas,
Y empieza diciendo que los primeros momentos tienen que ver con los juegos de ejercicio de sensibilidad, ejercicios motrices, que después se incorporan los juegos simbólicos, y después se incorporan los juegos de construcción, y después los de reglas. Los de reglas, obviamente, simples y complejas, que por supuesto que no es un pasaje, sino que van sumando todos los juegos anteriores. Entonces, como, no sé qué piensan ustedes, pero me gustaría comenzar, tal cual les pido que hagan ustedes, viendo cuál es el interés que les despierta a ustedes, cuáles son los conocimientos que tienen. O sea, lo que está anotado allí es como un principio, como para que ustedes piensen qué materiales tienen disponibles, qué conocimientos tienen y qué intereses tienen, como para poder generar un punto de partida para construir un objeto que pueda ofrecerse en el botiquín lúdico. ¿Quieren compartir algo de esto? ¿Salgo de pantalla? Sí, por favor. Me parece que sí, que ya estamos. Sí, ¿no? Sí, gracias. Ahí está, así los puedo ver. Claro, genial. Falta... Pero deja de compartir, Vivi. Okay. ¿Sí? Ahora sí. Gracias. Yo me quedé pensando previamente a esto de largar el botiquín lúdico, cuando vos decías las materialidades no tienen por qué ser costosas y de grandes inversiones, ¿no? Y el poder recuperar materiales que están en desuso o que estaban tiradas en un baldío y poder recuperarlas y poder reciclarlas, digo, tiene que ver con las políticas. Con las decisiones políticas, ¿no? Y nosotros esto lo venimos charlando mucho en el grupo, en el equipo y con la gente del curso, que por qué en Rosario, por ejemplo, o en Santa Fe se pudieron hacer las cosas que se hicieron. Bueno, fue porque hubo una decisión política de hacer eso y de llevar esos espacios abiertos y generosos a la población, con materialidades que por ahí no son tan costosas, ¿no? Aprovechando por ahí mucho del espacio, de lo que ofrecía la naturaleza y el mismo espacio. Bueno, creo que sí, es la decisión. Y a la vez lo que también pueden generar las políticas públicas son acuerdos, más allá de los presupuestos propios de los municipios o de la nación, hay otro tipo de recursos a los cuales recurrir, y que todo depende de cómo lo encaren, porque existe la responsabilidad social empresaria, existen asociaciones, existen universidades, espacios de conocimiento y de intercambio, como nosotros hacemos desde nuestras cátedras o de la investigación. El intercambio, los estudiantes producen para generar objetos, objetos u orientación o lo que haga falta. El tema es la participación, el encuentro de distintos actores en la comunidad. Esto también es recurso. Uno lo mide solamente en dinero, pero no es así. Los vínculos y los conocimientos tienen buen destino. Sí, recién Carla estaba diciendo de que en su jardín se preguntaba cómo mirarlo con ojos nuevos, ¿no? Cómo empezar a mirar estos espacios, y quizás sí hay que animarse a esta interacción, por ejemplo, con la universidad, o digamos, porque nuestra mirada, si bien es muy valiosa y seguramente tiene muchos aportes, por ahí se ve muy enriquecida por otras miradas de artistas o de arquitectos, o como pasó en Rosario, ¿no? Donde nos decían que, bueno, todos, desde poetas hasta arquitectos,
fotógrafos y todos habían tenido como una mirada que ayudaba a hacer esos espacios tan estéticos, ¿no? Y un poco nos abruman porque se los ve tan lindos que uno cree que nunca... Sí, y hay algo importante, Silvia, también, que uno cree que los espacios de conocimiento son los únicos que valen, pero cada uno en su cultura de origen tiene formas de conocimiento. Y esto, si lo leemos a Paulo Freire, él habla de la igualdad de saberes, también reconocer el conocimiento y el saber de la población, de los mismos asistentes a estos lugares, porque de allí pueden surgir ideas valiosísimas. Me parece que él decía que cada uno sabe vivir y que eso se puede cruzar con otro tipo de conocimiento, o sea, ponerlos también en un plano de participación. Y la universidad también tiene desde la antropología, desde distintas áreas, posibilidades de hacer aportes. ¿Alguien levanta la mano? Ahí, Carla. Carla. Sí. Hola. Gracias, Sandra. No puedo dejar de pensar, la cabeza me da como a 1.000.000. Por un lado pensaba que volver al jardín con los ojos transformados de lo que la materialidad puede producir ya es un cambio. Justo pertenezco al equipo de orientación escolar, viste que tenemos como muy poquita carga horaria, pues está distribuida en 2 jardines. Y veníamos anotando, por un lado, las disciplinas o la formación o la ocupación de las familias, y por otro lado, qué comparten juntos, ¿no? Y después de esta charla se me resignificó, porque pensaba, ¿por qué no? Sin llegar hasta la Antártida, andá a saber a dónde iremos a parar, pero pensar dispositivos para dar lugar de otra manera a la palabra de las familias en general. Y por otra parte, se me parece como un desafío cómo conmover lo que está como muy instalado en relación a qué es lo que el docente tiene que ofrecer, no sé cómo explicarlo, como para poder salir de ahí que algo de todo esto otro pueda suceder. ¿No? Que a veces se espera que el docente se ubique en un lugar como de transmisor y capaz que es un habilitador para que otras transmisiones sucedan. Sí, en realidad yo entiendo la materialidad como la que se presenta allí y que ya invita, que si bien ustedes tienen un rol de coordinación, obviamente, y sobre todo en un jardín, hay un modo que es el de guía, de acompañante, de sostén, que no es tan protagonista, sino que al revés le da el lugar. Sabemos que, por supuesto, hace falta una persona que organice, planifique y sepa exactamente cómo va a suceder esto, pero es intencional dejar que el otro se desarrolle, que el otro genere la acción. ¿Sí? Entonces, en realidad es armar la escena. Proponer, dejar allí. Por lo menos me parece que este es uno de los posibles caminos. Ahí Julián levantó la mano. Sí. Hay varios más. Sí, me hizo pensar en el trabajo práctico que hicimos, que en un momento preguntaba dónde ver la actitud lúdica, dónde menos la imaginarías. Y yo había pensado en las salas de internación de clínica médica. Entonces pensaba cómo intervenir ese espacio donde a veces, por ejemplo, no sé, hay camas, que hay una ventana, pero las camas están dispuestas de manera que no puedes ni siquiera ver por la ventana, y hay como toda una situación muy rígida. Y después también me acordaba de que yo tuve que hacer una resonancia magnética hace poco en el Méndez, en OPA, que es la laboratorio que tenemos, por las rodillas, y habían puesto arriba, cuando vos entrás con hacerte la resonancia, que te vas metiendo para adentro, habían puesto un simple póster con un paisaje. Bien. Y lo rescato por lo humilde que era, porque era una instalación muy barata, no era como una cosa de papel, pero ya eso a mí me generó como una intención que en ese momento me gustó que tuviera esa preocupación por parte del equipo que lo había puesto. Bien, son pequeños gestos, ¿no? Interesante, gracias. Claudia. Claudia estaba. Claudia Puff. Ah, no.
Elías puede ser, había un Elías, ¿no? Sí, la manito en el Meet hay que sacarla, hay que ponerla y hay que sacarla, no se sale sola. Por eso queda. No sé quién más había preguntado. Gabriela y Meli levantaron la mano, a ver. Gabriela, ¿por dónde estás? Y Betty. A ver quién, yo no las veo. No sé quiénes son. Gabriela, pero está muteada. Quiere hablar, pero... Hola, ¿está? Hola. ¿Cómo les va? No, en realidad preguntarte, no, cosas que durante toda la charla se me vinieron muy, muy encima, ¿no? Todo lo veo muy relacionado y lo vivencio relacionado tal vez con Emma Pickler, el juego libre, con la cultura Waldorf, ¿no? Con varias cosas de la cultura Montessori. Hacía esfuerzo sobrehumano para acordarme de un nombre, tal vez vos lo tenés más presente. Hay una artista nórdica que diseña juegos para chicos que son básicamente así como amorfos para que los chicos construyan, que es excelente. Quizá hablas de Rosanne Bosch. Sí, sí. Rosanne Bosch, búsquenla, dinamarquesa. Es más, habla en español, así que tienen algunas entrevistas en su página. Es muy interesante. Y yo como trabajo en un CESAC, ¿no? Tenemos una juegoteca que, o sea, se nos cortó por la pandemia, obviamente, nos quedó en compás de espera, pero tuvimos un año entero de actividad y fue muy lindo, pero estoy muy preocupada en la cabeza de cómo insertar el juego en la sala de espera, tanto para el niño, para las niñas y los niños, los niñex, como para los adultos, ¿no? Porque es muy tediosa la sala de espera y genera un clima malo para el que espera y para el equipo de salud también. O sea, se genera una predisposición para el acto que vamos a llevar después cuando demos la atención de salud mala, ¿sí? Por otro lado, me pasa personalmente, y ya corto, estoy vivenciando un proceso de enfermedad bastante complicado, bastante pesado, y a la vez estoy viendo crecer a mi nieta de 3 años, y estoy muy metida en todo esto de buscar, ¿no? Cómo no imponerle todo esto del simbolismo que nos meten desde afuera del juego y poder abrirle la mente a experiencias nuevas, a desestructurar la manera en que los estamos educando a través del juego. Muchas gracias, no robo más tiempo. No, gracias a vos. Gracias a vos. Gracias a vos. Creo que bueno, lo que queda como latente es el tema de las dinámicas para esos espacios de espera, que eso lo trabajarán en el curso, ¿sí? En el curso con el equipo. Bettina quería hablar también. Sí, mi inquietud tenía también que ver con justamente la sala de espera, ¿no? Como me quedó resonando esto de los materiales para generar movimientos espontáneos, salir de lo estereotipado, todo, digo, en este contexto tal vez cualquier intervención con la actitud y con la propuesta y la intención adecuada va a estar buena frente o comparado con la casi nada misma que se está ofreciendo ahora en los espacios de salud. Pero cómo ir un poquito más allá y en general todas estas cuestiones molestan en la sala de espera al resto de los usuarios, a los administrativos, a los profesionales, digo, que haya barullo, que haya movimiento espontáneo. Las instituciones no siempre están preparadas también para poder hacer lugar a estas nuevas propuestas. Entonces, como de a poco se va empobreciendo también la propuesta a veces que uno hace, porque genera, o sea, con la posibilidad de estar, tiene que estar acostada a estas cuestiones más generales. Y bueno, yo voy a remitir al inicio de la charla y a la potencia de cada individuo para desarrollar su propio territorio. Nosotros también tenemos que desarrollar nuestro propio territorio y encontrar con habilidad la estrategia
para atravesar esas dificultades, ¿sí? Es una planificación, ¿sí? A ver, con violencia no lo podemos hacer. ¿Qué otro recurso tenemos? Y bueno, poder ser hábiles en ir logrando pequeños acuerdos, ¿sí? Tener una intención, planificar a futuro, pero ese futuro se va logrando con pequeñas aproximaciones. Y entonces todo eso tiene que estar pre-intencionado, al menos. ¿Qué quiero? Hay varias preguntas básicas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Son las preguntas más elementales, son las que más riqueza nos van a dar en la planificación. Y si hay algo que tiene el diseño para aportar, es que trabaja con un pensamiento que es proyectual, o sea, de proyección a futuro. Tenemos que imaginar aquello que no está y que ni siquiera sabemos cómo puede llegar a ser. Y entonces lo hacemos a partir de pequeños pasos, ¿sí? Y momentos que se van congelando provisoriamente para poder entenderlo, y para poder seguir adelante de nuevo. Parece, en lo que describo, que es un proceso lineal, nada tiene de lineal, es más bien un arabesco, pero si uno tiene clara la intención, siempre va a estar presente. Cuando la pudimos nombrar, cuando la pudimos escribir, cuando la pudimos compartir con el equipo y empezamos a planificar, esto ya no tiene vuelta atrás. Lo que puede es ir adaptándose al contexto, ir adaptándose a lo que los otros actores vayan diciendo, y en ese encuentro van surgiendo como posibilidades. Entonces, no, mirá, como mucho podrías pintar un poco de color. Bueno, acepto. Y voy tomando el territorio, me voy apropiando de a poco, generando un clima, generando un espíritu. Y me parece que esto ya son como avances hacia el gran objetivo. ¿Sí? Nosotros el año pasado, para la Semana del Juego y la Salud, que es la tercera semana de noviembre, como no podíamos hacer intervenciones como hacemos siempre dentro de los centros de salud o los espacios de los hospitales, propusimos intervenir veredas. Y la verdad que fue muy interesante lo que sucedió, lo que pudieron hacer los centros de salud, de colgar carteles, de poner un juego, muchas rayuelas, muchos juegos de laberintos dentro de las veredas. Muy interesante el impacto cuando nos fuéramos compartiendo las fotos de lo que habíamos tratado de hacer para instalar la Semana del Juego y la Salud a pesar de la pandemia. Bien. Claro, yo no hablé de rayuelas, que es el lugar común, pero es muy convocante. Las búsquedas de tesoro, tratar de hacer dinámicas que incorporen, no sé, las canciones cotidianas con las cuales cada uno se identifica, encontrar puntos comunes de la memoria del otro. Y esto hace a una posibilidad de encontrarse. Convocar las memorias. Nosotras trabajamos en las salas de espera, estamos por cumplir ahora en octubre 7 años. Mis compañeras tienen como mucho más recorrido que yo para contarlo por el rol, ¿no? Pero al principio había como muchísima resistencia, había unos pocos, de hecho la pediatra que lo pidió, por ejemplo, que tomaban al lugar como amorosamente, y qué sé yo, y había muchos otros que resistían, que salían a callarnos. Y con el tiempo, qué sé yo, en una de los sedes, por ejemplo, una de las enfermeras pintó un árbol, que luego fue territorio de juego para las jugotecas repetidas veces. La señora que limpia, depende del día, es una jugadora más o es la que nos barre las patas, pero hay esta circularidad de saber que de vez en cuando Alicia va a promover el jugar y va a alentar a que incluso los usuarios jueguen. Lo que hay es como permanencia, perseverancia y esta cosa de una presencia amorosa y convencida. Y eso creo que va generando una nueva territorialidad.
como, viste, al mal tiempo buena cara, y buena cara, y buena cara, y bueno, y es hermoso de alguna manera encontrarse con lo que después de todo este tiempo sucede. Incluso en este tiempo de pandemia, una de mis compañeras fabricaba cosas con material reciclable y una pediatra se ocupaba de seleccionar para cada paciente. Es decir, más allá de que nosotras estamos, digamos, no estamos en las sedes, sigue habiendo esta presencia a través de la pediatra y de lo que fabrica mi compañera, porque el lugar está, el lugar simbólico quedó creado, ¿no? Eso quería decir. Sí, gracias. Es que el intercambio permanente y el contar las intenciones y ser generoso con las propuestas va incluyendo a todos los que van pasando por allí. Y ellos son los que replican. Ahí Verónica Rodríguez puso en la ex Casa Cuna, el doctor Rubén Sosa intervino uno de los pisos con juegos y pinturas bellísimas. Sí. Ahí, y Rosana quiere hablar, levantó la mano. Bien. A ver, desmuteate. Pensé que nos había marcado. Hola. Hola. Hola Sandra, hola a todos. Hola Rosana. Bueno, nada más sumar a lo que dijo Carla, ¿no? Del equipo, justamente yo soy la más bochinchera, la que por ahí los médicos salen un poquito a que baje la voz al principio, pero después es, además de poner el espacio lindo, de la presencia de la ludotecaria, porque también me parece que es importante la actitud lúdica de la persona, también pasa a ser la experiencia de los médicos y de los usuarios, ¿no? Porque empiezan es un poco confiar también en lo que genera el juego, ¿no? Porque, como dijo Carla, ya hace casi 7 años, y entonces empiezan a aparecer cosas diferentes, ¿no? A sumarse granitos, empiezan a ver que los pacientes ingresan de otra manera, que pueden acceder a otras cosas. Entonces, todo esto que genera el juego, que conocemos, empieza a pasar también por la sala. Entonces, también se va sumando, como dice Sandra, nos empiezan a habilitar y a dar más y después terminan siendo parte de la jugoteca en sí. Así que bueno, también confiar en eso. Sí, gracias. Gracias por los aportes. Ahí Pablo Pereira nos habla de la construcción de la política pública desde abajo, desde los trabajadores. Como cualquier movimiento social, cualquier cosa que uno siente injusto, bueno, ¿qué es lo que pasa? Siempre hay alguien que arma la delantera, ¿no? Que hace punta, se le van sumando voluntades, y así es como se desarrollan desde los distintos derechos, ¿no? Y esto también, ¿sí? Es un derecho poder jugar, poder trabajar por la salud, y bueno, eso me parece que no es, hay que tomarlo como un trabajo colectivo, desde tipo acupuntura, ¿no? Ir entrando en cada una de las salas que hayan para fomentar la difusión y la articulación entre ellas. Sí. Yo quería agregar algo también, que, bueno, un poco también como lo habíamos pensado con mis compañeras a raíz de toda la situación de pandemia, cómo hemos empezado a ocupar más los espacios públicos, a habitarlos más, que me parece que eso está bueno como para empezar a observarlos más y a verlos con otra mirada después de todo lo que hemos visto de cómo se puede construir la territorialidad, ¿no? Cómo se han empezado a suceder esto de reuniones, cumpleaños en los espacios públicos. Y otra cosita que quería comentar a raíz, yo trabajo en el CESAC 24, que tengo algunas compañeras ahí, también como
cómo se empiezan a pensar nuevos territorios. Hay algunas actividades grupales que se empezaron a suceder, bueno, no sé ahora con las nuevas medidas, pero que estuvieron sucediendo durante el verano, y tenemos espacios en donde se fueron renombrando según estas nuevas territorialidades, ¿no? Como tenemos el patio de las Magnolias, que le pusieron algunos de los resis, por un árbol que hay, o el patio de la Enredadera, digo, como también pensando espacios nuevos que estaban disponibles en el centro de salud hace un montón de tiempo y que uno les va dando como otra dimensión y otro sentido. Entonces, me parece que... Sí, me hiciste acordar, hay varios hospitales en la ciudad de Buenos Aires que son de construcciones muy tradicionales y que tienen parquizaciones que están absolutamente desperdiciadas, porque no hay, eso sería un excelente espacio como para generar actividades lúdicas, ¿no? Me parece que eso también, si ustedes lo van proponiendo, pueden llegar a derivar en políticas que por otro lado, vienen como corriendo esos lugares ya sin considerarlos como necesarios, cuando en realidad nacieron con la intención de ser espacio de aireación o algo así. De cura. ¿Cómo es? De cura. Digo, de parte de lo que salud tenía para ofrecerle a la gente que asistía. Exactamente. Entonces, salir del encierro, del espacio y aprovechar esos lugares me parece fundamental. Y cuando no, también la ciudad tiene algunos espacios que pueden ser ocupados para algunas actividades que hacen a la salud, ¿sí? La naturaleza es clave en este proceso. Hay una mano levantada de Gabriela otra vez, no sé. No, por ahí quedó. Quedó puesto. Quedó. Allí hay una pregunta de Gabriela Lazagüe, ¿verdad? Hablamos de territorio físico, pero ¿cómo podemos intervenir el espacio virtual de estos días? Qué pregunta. También tengo, bueno... sí, porque está empezando a tener que dejar la gente. Ya sí, son las 11. Sí. Bueno, no llegamos a hacer actividades de taller, pero por ahí puedo proponerles que hagan alguna experimentación con esos materiales y que lo podamos, si quieren, brevemente les muestro 2 o 3 posibilidades, de las más sencillas, ¿sí? Claro. Bueno, a ver, voy a la geometría y lo más sencillo que se puede armar es recortar esponjas, por ejemplo, que pueden ser de múltiples colores, y armar módulos. El tema consiste en armar módulos, y los módulos pueden, en este caso, tener un conector, ¿sí? Esto se puede hacer con bolitas de porcelana fría, que ya tengan el agujerito. Estos son escarbadientes. Se puede hacer con cualquier tipo de varilla, en distintos tamaños, distintas proporciones. Pueden usar mangueras, por ejemplo, mangueras que son flexibles, que haya, y, no sé, generar algún tipo de pieza, no sé si se alcanza a ver, pieza que se pueda ir, que pueda permitir enhebrar, conectar y conectar con otras mangueras. La idea sería, si pensamos en un juego de construcción, que puedan trabajar, por ejemplo, con planos que puedan tener distintas formas. Fíjense, el plano puede ser nada más que una pieza, pero si armamos un sandwichito de distintos planos, permite que se puedan encastrar, tipo macho-hembra.
¿sí? Entonces hay posibilidad de crecer en distintas direcciones. Les muestro solo algunos módulos, pero imagínense que esto tiene como una gran cantidad. Les decía recién de porcelana fría. Estos también son sandwichitos con goma eva, ¿sí? Y, esperen que saco esto, por ejemplo, está agujereado, ¿sí? Agujereado, tiene distintas formas, y este es el conector, y fíjense que esto está hecho con porcelana fría, es flexible, y para que se trabe en estos agujeritos, el agujero del medio es más grande, lo calzo, lo desplazo y trabó ahí. Entonces, las estructuras que se generan son muy amorfas, ¿sí? Cuando se van encontrando unas con otras. Me parece que eso... ¿Cuál es el palito? El palito que unía eso de... Es una manguerita forrada, es un alambre forrado. Ah, perfecto. Alambre forrado, se consigue con los elementos de Bijou. En el 11 se pueden comprar, hay de distintos tipos de... Gracias. Después, no sé, lo más típico, por ejemplo, son los elementos que remiten al espacio. La bolita tradicional, que puede haber bolita de madera, bolita de telgopor, bolita de distinto tipo, o bien intervenida. Esto es cartapesta, que se le pusieron unos tubitos y se ofrecen, por ejemplo, varillitas cortadas que se conectan con esto de plástico. Entonces arman como un mundo que, bueno, puede disparar distintas... Fíjense entonces que hay elementos puntuales, como puede ser la esponja, elementos lineales, planos, como podrían ser estos o estos. De distinta forma, planos que tienen formas que no son muy conocidas y que no necesitan un intermediador, sino que se pueden encastrar en sí mismos, ¿no? Los otros son dos tipos de pieza que tienen un conector, o sea, es un conector y el módulo. El mismo módulo se encastra con el otro. Lo único que hay que tener en cuenta en esto es que según el espesor del módulo, el hueco que lo va a recibir, la ranura, tiene que ser exactamente igual que ese espesor para que no se mueva y permita que no se caiga. Después hay, por ejemplo, esto está hecho con restos de botella, con los piquitos de las roscas de las tapitas, y entonces esto ya es un volumen. Y se van enroscando cada uno de los módulos. Bueno, está metido adentro de la parte de la rosca de la tapita y se van haciendo construcciones. Ah, qué bueno. Sí, y no todas tienen el ángulo recto, entonces va generando distintas direccionalidades. ¿El cuerpo de qué es? El cuerpo es de madera. Es madera. El cuerpo es de madera y esto en una maderera le hacen, esto en realidad lo hacen los chicos. Por eso decía, ¿qué intereses, qué conocimientos tengo? ¿Hay alguno que tenga alguna habilidad para manejar la madera? ¿Sí? No. ¿Tiene herramientas? No. Bueno, ¿qué conocen? ¿Qué pueden tener facilidad? ¿Qué elementos tienen en la casa? Y con eso construyen, con lo que ustedes saben. Porque no tiene sentido meterse en alguna materialidad que no puedan manejar. Por ahí es mucho más sencillo y lo van haciendo con otros elementos. Son retazos de restos de telas, ¿sí? que están cosidas entre sí, si alguien tiene cierta habilidad, y que tiene ganchitos como los que puede tener cualquier campera. Entonces lo que hacen es conectar uno con el otro, y como es flexible, va a ir dando distintos formatos y se construyen, no sé, estructuras bastante más flojas, más sueltas.
Y unas de 3, otros de 4, otras de 2. Podemos ir armando como distintos módulos. Pueden ser todos iguales o pueden ser todos diferentes. Pueden ser con velcro también, que por ahí el ganchito tenés que mandar a ponerlo. Absolutamente, y puede estar pegado con algo. El velcro, ojo, hay que coserlo un poquito porque si no tiende a Sí, despegar. porque sí. Hace un poco de fuerza y se despega. Después hay como modulitos más sencillos que son estos también con el sistema de encastre, pero bueno, son planos, puede ser el plano solo o el plano puesto así como formando cierta volumetría, pero que después, no sé, que es más sencillo también, algunas formas más amorfas, ¿sí? Más amorfas. Esto ustedes lo pueden cortar en cartones, la forma que quieran, no es necesario que tenga todas estas vueltas. Esto es porque es MDF y está cortado con láser, pero no hace falta que lo hagan así. Entonces buscan algún tipo de conector y con eso van armando distintas construcciones. Esto es muy interesante, hay algo más, por ejemplo. ¿Ese conector con qué material está hecho, Sandra? También es una manguera flexible. Bien. También es una manguera. Cuando uno busca mangueras, hay muchísimos tipos de mangueras. Se pueden encontrar fácilmente en el mercado. Y esto es goma eva, ¿sí? Son cortecitos, no necesariamente tiene que ser de esta forma, pero la goma es fácil de trabajar. Y acá se armaron unos modulitos que son compuestos, ¿sí? ¿Se ve? Tienen un pequeñito acrílico. O sea, salen de lo común, disparan, y esto es lo que permite que dispare un poco más la imaginación. Cuando uno les ofrece, nada, que inventen sus propios mundos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y este es el... O sea, hay más, pero hay otros, por ejemplo, este también es un tubito, este es un tubo, al cual se le calentaron un tubito plástico, hueco, que puede ser de instalaciones, se le calentó un poquito la punta para que entre una bolita. Y esta bolita está enganchada una con la otra, y de 2, de 3, de 4, como verán así, y esto lo que hace es replicar, de alguna manera, el movimiento del hombro, ¿sí? Entonces, es articulado, no es rígido. Entonces, uno va teniendo una estructura que a la vez se va moviendo por algo tan sencillo como la rotación, ¿no? Va permitiendo ciertos equilibrios. Están poniendo si hay opción de pasar algún tutorial o contacto de algún emprendedor que se dedique a armarlo. Eso ya, no sé. Sí, podría ser conectar con estudiantes que hayan hecho algún trabajo. Lo que pasa es que cada uno ha trabajado como en un material determinado. Por ahí podemos pensar en algún vínculo, sí, en algún vínculo, quizá para el segundo cuatrimestre, sí. Ustedes tienen el curso anual, ¿verdad? Sí. Quizá podamos pensar para el segundo cuatrimestre y poder hacer el intercambio y formar como duplas, digamos, de ustedes con estudiantes que puedan desarrollar algo conjuntamente. ¿Sí? Quizás se podría. Sí, lo podríamos pensar. Pero lo interesante es que primero ustedes piensen por dónde quieren ir, ¿sí? Y para desarrollar algún mundo, algo tiene que ver con el conocimiento previo que ustedes tienen. Conocimiento, intereses, y bueno, y entonces ahí sí pueden buscar ayuda, porque ir sin nada va a ser el interés del otro. Entonces, otra vez invito a la participación, a la construcción conjunta. Seguro. ¿Sí? Bárbaro. Están pidiendo si podrían ser algunas fotos de esos materiales o de algunos otros que tengan
que nos ayude a tener ideas para el botiquín. Si nos podrías Sí. mandar. Les voy a pasar un link, por ejemplo, que en Facebook hay un montón de imágenes de esto, sí, que son inspiradoras, claro, de trabajos de estudiantes, sí, sí. Sí, por supuesto. A veces se los mando a ustedes y después ustedes lo comparten. Sí. Dale. Bien. Sí, claro. Bueno, la gente agradece los comentarios de una clase muy interesante que deja mucho para pensar. Bien. Y la verdad es que eso se siente, es verdad. Bueno, gracias. Sí, también me imagino, bueno, hay alguien, a ver, Gabriela, personalmente trabajo madera, metal y tela. También estoy incursionando en impresión 3D. Bueno, en impresión 3D también hay algunos ejemplos, sí, es muy interesante. Han hecho, por ejemplo, esto, esperen que les muestro. Tengo algunos trabajos que quedaron interrumpidos por la pandemia para ser llevados a distintos espacios. Entonces han hecho este tipo de módulos, ¿sí? que también se van encastrando, bueno, con distintos colores, y a la vez tienen el sistema braille con los puntitos. A ver si se alcanza a ver, para que puedan, para que cada uno tiene el sistema braille y el sonido diferenciado. Y estos, bueno, enmarcan dentro de los juegos inclusivos, juegos universales, ¿sí? Que sirven para todos. Buenísimo. Pero bueno, estos ya requieren de una tecnología y un presupuesto bastante más elevado, así que si se disponen, genial, está bárbaro. Bueno, después les alcanza entonces el link como para que puedan ver mucho más del material y que sea inspirador. ¿Sí? Buenísimo, Sandra. Bueno, quedan un montón de ideas y cada uno verá si puede incluir algo de estos, sí, si quieren, de estas cuestiones en el botiquín lúdico que van a armar. Pero bueno, me parece que si no, para otros motivos también. Me pueden consultar de todas maneras, ¿sí? Cuando vayan armando alguna propuesta. Genial. Bueno, vamos a ir cerrando porque ya mucha gente se tuvo que ir yendo. La clase queda grabada, vamos a subirla a YouTube para el que quiera reverla o para el que quiera compartirla. Así que bueno, nada más que agradecerte, Sandra, la verdad que fue una clase muy interesante y muy generosa. Gracias a ustedes por compartir este espacio. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima para todos. Hasta pronto. Chao, muchas gracias. Gracias a todos. Chao. Inspirador y motivador.